El tema de la tierra quedó jugando papeles fundamentales. Estuvieron los pueblos originarios, se fueron, llegaron los españoles se dieron sus tierras. Está ahora con el modelo agroexportador, criollos, productores. ¿Cómo se juega esa batalla? Bueno, claramente uno de los factores fundamentales es la incorporación de tierras al modelo agroexportador, y lo que va a ocurrir es que va a haber un gran tensionamiento entre los terratenientes que van incorporando, tomando la mayoría de las tierras fértiles de la región pampeana para la producción dentro del modelo agroexportador, y por el otro lado los gauchos, es decir, el campesinado. Los gauchos son los campesinos que se resisten a esa forma de expropiación que van haciendo los terratenientes. Eso también en esta región va a estar presente, es por eso que va a haber una serie de estancias a lo largo de toda la ribera y las costas del tercer río. La llegada de Modesto Acuña a estas tierras fue por decisión de su padre, porque en esta zona había un capataz encargado que desgraciadamente fue atacado por los cuatreros y bueno, irónicamente fue muerto él junto con su caballo. Y su familia, por supuesto, no quería estar más aquí. Entonces, Tristán Acuña mandó a su hijo Modesto a hacerse cargo de esta región, de esta parte de las tierras que tenían. Cuando Modesto Acuña vino, había algunos peones, y bueno, en pocos años esos peones fueron teniendo hijos, y bueno, los hijos iban creciendo, necesitaban aprender a leer y a escribir. La gente quería casarse, querían bautizarse, bueno, un montón de necesidades concretas que hubo en ese momento. Por eso Modesto Acuña vio que urgente se necesitaba hacer un pueblo. Cuando vinieron los ingleses concesionarios del ferrocarril central argentino a hacer un relevamiento de la zona para traer precisamente las vías del tren, vieron la obra de Molina, que había sido hecha en 1886, y ellos dijeron que si este señor regaba unas 1000 o 2000 hectáreas de tierra con ese canal de riego, haciendo un dique mucho más grande, tal vez podrían regar 60.000 hectáreas. Entonces los ingleses, que eran bastante más evolucionados, más visionarios, elevaron un proyecto para el gobierno de la nación, y en 1910 se pone la piedra fundamental de lo que hoy es el dique de embalse. El 5 de abril de 1913 se inauguró la estación Modesto Acuña con un tren que partió rumbo a Rosario. Poco después se habilitó el Puente Negro, que permitió a los trenes traspasar el río hacia Córdoba. En el plano del ferrocarril central argentino se denominó a nuestra ciudad como Estación Modesto Acuña. En 1913 ingresa al Ministerio de Obras Públicas de la provincia un plano que llevaba el título de Pueblo Media Luna. El ramal de Cruz Alta, Córdoba, se hizo en 1913. O sea que recién pasó el tren por Río Tercero en 1913. Venía de Cruz Alta hasta Córdoba. De los ingleses, ¿qué puedo decir? Personalmente, yo desde que iba a la primaria, nunca los quise porque me enteré de las piraterías que hacían. No vamos a hablar sinceramente. Pero como patrones, señores, ellos estaban en la oficina, por más el cargo más alto que tuvieran, si cometían un error, venían a hablar con vos personalmente, no se quedaban en la oficina. Era un pueblito chiquito, que estaba la estación, y al frente de la estación, la calle Acuña, ahí se encontraban todos los comercios de Río Tercero. Empezaron ahí, y los comercios de aquellos tiempos, los cerealistas, las tiendas, los ramos generales que había en ese tiempo. Para poder hacer esa obra del dique de embalse, los ingleses primero hicieron estas construcciones en piedra mora, una usina para generar electricidad para poder hacer el obrador grande. Entonces este fue el lugar indicado porque iban a utilizar la cascada natural del río, ¿sí?, la fuerza del agua, para poder generar la energía eléctrica. Esta obra se terminó en 1914, ¿sí? Ya en 1914, mejor dicho, ya estaba generando electricidad y ya estaba alimentando los generadores en embalse para poder construir el dique de allá. Y en ese tiempo
la estación se llamó Modesto Acuña, unos años. Después pasó a ser Río Tercero en el año 1918. La Unión Ferroviaria tenía su local social. Ahí hacía su asamblea, se trataba todo lo que tenía que tratarse, no es como ahora que hacen la asamblea en el lugar de trabajo, que yo nunca lo acepté eso, no puede ser. Se convocaba una asamblea por medio de una convocatoria, asamblea, y hacía la asamblea. Y la fraternidad también tenía su lugar aparte. Se convocaba asamblea a tal hora, sí. Y las asambleas se hacían los días domingos. ¿Por qué? Porque los días domingos no corrían los trenes acá. Entonces nosotros hacíamos asamblea. No perdíamos día de trabajo y no le quitamos horas ni minutos a la empresa. En ese entonces don Antonio Colini era el encargado, el jefe. Este proyecto de los ingleses hizo, tal vez sin querer, que nacieran muchas poblaciones, porque se tomó para poder acarrear el material que venía mucho de Europa. Se hizo el ramal de Cruz Alta a Río Cuarto, pasando por Almafuerte, para poder traer el material. Todo esto era monte, entonces ese tramo que se hizo del ferrocarril, que fue aprobado en 1909, o entre 1909 y 1910, hizo que se generara también la creación de la mayoría de los pueblos que vienen desde Santa Fe hacia esta zona, precisamente en 1910, 1911 hasta 1913, que van naciendo todas las poblaciones. Bueno, Cristian, esto es una réplica del pueblo Media Luna, ¿no? Sí, este es una réplica del plano del pueblo Media Luna, donde se ve el trazado ya típico o la matriz de lo que va a ser Río Tercero. El pueblo está dividido en dos, por la calle de Circunvalación, que costea las vías del ferrocarril, y la estación como un eje central. Bueno, se presenta el plano de fundación de la ciudad, acompañado con toda la documentación que exigía en ese momento la reglamentación que estaba vigente. Y él presenta una nota, porque esto es muy importante, es una parte de la historia que realmente es muy jugosa. Él presenta una nota bautizando de alguna manera a este futuro pueblo como Media Luna, por la forma que tenía el río. Esto originariamente se llamó Pueblo Media Luna, después Estación Modesto Acuña. ¿En qué momento fue Río Tercero? Lo que ocurre es que las empresas constructoras del ferrocarril van a seguir la lógica de los ríos. A la estación del Río Segundo le van a poner ese mismo nombre. Lo mismo va a ocurrir con el Río Cuarto. Modesto Acuña envió al gobierno de la provincia de Córdoba una nota parafraseando que decía: considerando que soy propietario de la estancia Media Luna, ubicado en donde se ha construido una estación de línea férrea que viene de Cruz Alta a Córdoba, a fin de facilitar en parte esta obra de progreso, he dado a la empresa todo el terreno que ésta necesitará al efectuar el cruce de mi propiedad. Según lo demuestra el plano que adjunto, se reservan parte de las manzanas para edificios públicos y paseos, los cuales serán donados a la provincia a fin de satisfacer en un todo las exigencias de un pueblo nuevo, que ha de ser en tiempo no lejano verdadero centro de importancia y emporio de riqueza. En el plano, todos los planos, actualmente hoy, todos los planos de subdivisión, de loteo, de mensuras, llevan el nombre del propietario del inmueble. En este caso, el plano de fundación de la ciudad llevaba el nombre de Modesto Acuña, porque él era el dueño. Era una cuestión, digamos, técnica de cómo se hacía un plano desde el punto de vista jurídico.
Se divorció la nota donde él pedía el nombre de Media Luna para el pueblo, y quien hizo la documentación para hacer los decretos y después la ley que lo declaraba pueblo o comuna, usó el nombre que figuraba en el plano. Por eso en su primera etapa el pueblo se llamó Modesto Acuña. Nunca llegó a llamarse Media Luna desde el punto de vista jurídico. Eso lo enojó mucho a don Modesto, mucho lo enojó. Realmente la fecha fue el 25 de mayo de 1912, pero por un tema de papeles o burocrático, como se quiera llamar, se le dio la fecha el 9 de septiembre de 1913. Pero la nota pidiendo el cambio de nombre, sí, la primera nota fue firmada por don Modesto Acuña, y ya en ese momento propuso el nombre de Río Tercero. Finalmente, el 9 de septiembre de 1913, con la firma del gobernador de la provincia de Córdoba, Ramón Cárcano, y del ministro Bancarini, se aprueba de manera oficial, por medio del decreto 1184/13, los planos presentados por el señor Modesto Acuña. Es así como se toma la fecha del 9 de septiembre como nacimiento de lo que hoy es Río Tercero. Hay que ver que Río Tercero ya se llamaba Río Tercero desde el año 18, antes había sido pueblo Modesto Acuña, era apenas algo más que una aldea, un pequeño pueblo. Hacia 1918 ya empieza a denominarse este lugar Río Tercero. Los lugareños ya van a empezar a denominarlo así. Ese nombre va a aparecer, por ejemplo, en los periódicos de Córdoba. Cuando haya alguna noticia de este lugar van a decir, bueno, en la comunidad, en la localidad, en el pueblo Río Tercero, y es así como se va a hacer una costumbre ya entre los habitantes de este paraje. Poco antes, en el 24, se había formado la Comisión de Fomento, que fue la estructura previa y que tenía, coincidentemente, al mismo presidente, que fue aquel Francisco de Buono, que fue el primer farmacéutico del pueblo y el primer intendente, pero además un año antes el primer presidente de esa comisión vecinal, comisión de fomento. Apenas un año duró eso hasta la primera conformación del municipio como tal. Son los primeros años en donde hemos visto fundadores de esta localidad y bueno, los primeros habitantes, donde se consolida el epicentro de la localidad. Bueno, el núcleo poblacional y el núcleo de desarrollo de Río Tercero no va a seguir la lógica de las clásicas ciudades españolas como Córdoba, por ejemplo, donde hay una plaza central que reúne o conglomera al resto de las instituciones, ya sea el cabildo, las instituciones religiosas, educativas, las relacionadas con lo económico o financiero. Por el contrario, Río Tercero, al ser una ciudad que nace posteriormente al desarrollo del modelo agroexportador, va a nuclearse aquí en lo que es la estación de ferrocarril y en la calle que va a correr paralela a las vías y a la estación, que es la calle Acuña. Ahí es donde van a surgir los primeros comercios, donde van a surgir los primeros núcleos relacionados a lo institucional. Y además hay que decir que la ciudad ya para aquel periodo fundacional ya tenía aproximadamente 200 habitantes, según se puede rastrear en algunos libros o algunas afirmaciones que hizo en su momento don Roberto Britos. Y el ferrocarril trajo todo lo que vino después, todo lo que se levantó el pueblo fue por el ferrocarril. ¿Un pueblo cómo se hacía? Teniendo las instituciones básicas para el desarrollo de la gente, de los peones, que en ese momento eran 10 familias. Que tuvieran agua potable, que hubiera policía, porque también entre ellos se peleaban. Y bueno, y así fue como empezó a hacer gestiones
y de a poco, yendo, viajando, hablando con el gobernador Cárcano y demás autoridades, se logró, mediante un plano, por supuesto, de por medio, lograr fundar un pueblo. En la etapa previa, desde el 13 de la fundación hasta el 24, prácticamente que no había autoridad, y se puede adivinar de que la autoridad como tal en esa circunstancia era la familia fundadora, en este caso, bueno, Modesto Acuña, que apenas subsistió a su propia fundación, porque murió 2 años después de fundar el pueblo, o de que la provincia reconociera al pueblo como fundado, y su sucesor de alguna manera, que fue Pedro Marín Maroto, que fue un personaje clave no solo en los años iniciales, sino hasta su fallecimiento en la década del 40, ¿no? Estamos en los primeros años de esta localidad. Llegó el ferrocarril, Modesto Acuña había dejado todo bueno para que esto empezara a surgir. ¿Cómo empezó a promocionar a nivel provincial y nacional este nuevo emprendimiento? Bueno, se hizo un folleto de promoción, el cual fue pegado como una forma muy marketinera para la época, fue pegado en las diferentes estaciones de ferrocarril de la zona, inclusive en ciudades grandes como Córdoba o Rosario, con el fin de promover y atraer población hacia Río Tercero, donde allí se anunciaban las facilidades que había para comprar lotes, por ejemplo, o las cuestiones de las ventajas que este lugar tenía en relación a otros lugares para establecer alguna empresa, un comercio o lo que se quisiera. Pueblo Medialuna, situado en el departamento Tercero Arriba, pedanía El Salto, provincia de Córdoba, fundado por su propietario don Modesto Acuña el 25 de mayo de 1912, con estación kilómetro 319 del ferrocarril central argentino a Rosario y Buenos Aires, situado en el centro de la zona que va a ser regada por el embalse de las aguas del gran dique que actualmente se construye sobre el río Tercero, pudiendo ya y sin temor a equivocarnos, llamar a esta región la mejor y más privilegiada de la provincia. Pueblo Medialuna está llamado a ser uno de los grandes centros poblados de la provincia por los varios empalmes ferroviarios, quedando así ligado a las principales plazas financieras del país. Pueblo Medialuna queda rodeado de agricultura para todos lados y a solo 300 metros de la ribera del río, de donde su dueño, el señor Acuña, se ocupa actualmente de llevar el agua corriente al pueblo por medio de cañerías. Sin embargo, algunos pobladores ya la tienen por sacarla colocando molinos. Pueblo Medialuna es el centro poblado más próximo de la usina hidroeléctrica que se construye en la cascada El Salto, lo que permitirá a sus pobladores y fábricas aprovechar la luz y fuerza electromotriz más barata. En breve, su dueño demarcará una zona de quintas. Se dan a los compradores de lotes grandes facilidades de pago. Los precios por metro cuadrado varían según la distancia de la estación. 1913, estamos viviendo esto aquí en Río Tercero. ¿Qué pasaba a nivel nacional? En los primeros años del siglo XX, la Argentina está pasando por un momento, si se quiere, de esplendor para los sectores terratenientes y para los sectores que están acumulando capital en relación al modelo agroexportador. Pero de la mano de la inmigración y de la mano de la cuestión social hay un grado de conflictividad muy alto. Por ejemplo, el Congreso de la Nación le encarga a Vialem Massé realizar un informe sobre el estado de las clases obreras en Argentina en 1904, y ahí se va a poder ver claramente que la situación material de los sectores obreros y de los sectores más pobres era de una pobreza prácticamente extrema. Es todo un periodo de grandes movilizaciones y huelgas por reclamos relacionados a lo laboral, principalmente por los sectores anarquistas, los sectores del movimiento obrero que habían comenzado a organizar desde finales del siglo XIX. Básicamente también lo que está ocurriendo es que se está agotando el llamado orden conservador. El poder que detentan los sectores políticos de la élite dominante está entrando ya en el ocaso, y uno de los puntos de inflexión será 1912, cuando se apruebe la ley Sáenz Peña
que ampliara la participación de la ciudadanía a nivel electoral, dándole un duro golpe electoral en 1916, cuando la UCR con Hipólito Yrigoyen lleguen al gobierno.